Emilia, de apenas 14 años, vivía a la sombra de una crueldad silenciosa que le había borrado el brillo de la niñez. Su figura era delgada, casi etérea. Sus huesos se marcaban bajo la piel pálida, un lienzo de inocencia maltratada. El cabello, de un castaño opaco y siempre desordenado, enmarcaba un rostro aniñado, pero sus ojos, grandes y de un verde profundo como el musgo en la sombra, eran un pozo de sabiduría y melancolía que no correspondían a su edad. En ellos residía un espíritu inquebrantable, una chispa de vida que, a pesar de la opresión, se negaba a extinguirse. Sus manos pequeñas y delicadas ya estaban marcadas por el trabajo constante, la piel reseca y con pequeñas grietas de tanto fregar y restregar. Las uñas, cortas y a menudo rotas, eran el testimonio mudo de su existencia como sirvienta en la que se suponía era su propio hogar. Sus ropas, harapos heredados de las donaciones o de la ropa vieja de sus hermanastras, le quedaban siempre demasiado grandes o demasiado pequeñas, y el gris descolorido de la tela parecía mimetizarse con el tono apagado de su vida. Tras la muerte de su padre, un hombre de buen corazón pero ciego a la verdadera naturaleza de su segunda esposa, Emilia se había convertido en un estorbo, una mancha en el brillo superficial de la vida de su madrastra, Ágata. Su hogar, una mansión que había sido de su verdadera madre, se había transformado en una prisión de mármol y crueldad. Ágata, una mujer de apariencia impecable y sonrisa forzada, era la personificación de la falsedad. Su voz, siempre meliflua en público, se tornaba en un bisturí afilado cuando se dirigía a Emilia. Inútil, Emilia. ¿Acaso no ves el polvo en esa esquina? Tu existencia aquí es ya una carga suficiente. Al menos sé de alguna utilidad. Espetaba, sus ojos gélidos de un azul tan frío como un iceberg, mientras repasaba con un dedo enguantado cada superficie que Emilia acababa de limpiar, buscando la más mínima imperfección. Emilia sentía el ardor en sus mejillas, una vergüenza que subía desde lo más profundo de su ser, un nudo en la garganta que la ahogaba. Sus manos temblaban, pero su mirada se mantenía firme, oculta bajo sus largas pestañas, no por desafío, sino por la dignidad silenciosa que se negaba a doblegarse. La humillación era constante, diaria, un ritual macabro. Una mañana, mientras Emilia servía el desayuno, Ágata hizo un gesto de desdén. «Emilia, tu sola presencia estropea el apetito. ¿Es tan difícil ser invisible? Anda, ve a limpiar los baños, que seguro los has dejado asquerosos». Las hermanastras, Clara y Sofía, dos niñas mimadas y vanidosas, se reían entre dientes, observando la escena con una diversión cruel. Clara, la mayor, una niña de 12 años con el cabello rubio y rizado, idéntico al de su madre, solía decir: «Mamá, ¿por qué no la mandamos al orfanato? Estorba tanto. Su sola presencia es una mancha para nuestra familia». Sofía, la más pequeña, solo se reía con su risa de cascabel, imitando la crueldad de su madre. Emilia sentía cómo el corazón se le encogía, un dolor tan agudo que le faltaba el aliento. Sus rodillas flaqueaban, pero se obligaba a mantenerse en pie, a seguir respirando. Cada día era un recordatorio de su insignificancia, de su posición como huérfana dependiente de la caridad de una mujer que la odiaba. El plato de comida, apenas un trozo de pan y un poco de caldo aguado, era su única compañía en su pequeña habitación en el ático,
fría en invierno y asfixiante en verano, con una ventana que apenas dejaba pasar la luz y el aire, mostrando solo un pedazo de cielo indiferente. Se sentía como un fantasma en su propia casa, un eco de una vida que una vez fue feliz, ahora reducida a la servidumbre y el desprecio. En las profundidades de esa niña maltratada, bajo las capas de polvo y desprecio, residía un tesoro oculto que nadie sospechaba. Una mente con una capacidad de observación extraordinaria, casi fotográfica, y un talento innato para el arte. Desde pequeña, Emilia había dibujado en secreto, utilizando cualquier trozo de papel o carboncillo que encontrara. Sus cuadernos, escondidos bajo el colchón, estaban llenos de bocetos, retratos de las flores del jardín, de los pájaros que se posaban en la ventana del ático, y a menudo, caricaturas sutiles de la señora Ágata, capturando con una precisión asombrosa la crueldad en sus ojos o la hipocresía en su sonrisa. Tenía un ojo para el detalle que iba más allá de lo visual. También captaba los matices de las voces, los tics nerviosos, las incongruencias en el comportamiento de las personas. Su memoria era como una cámara de video de alta resolución, grabando cada interacción, cada palabra, cada detalle del entorno. Ágata, cegada por su avaricia y su desprecio de clase, veía a Emilia solo como una sirvienta sin educación, una inútil a la que no valía la pena prestarle atención. Jamás imaginó que la huérfana que limpiaba sus suelos y lustraba sus joyas poseía una mente que, en silencio, analizaba y registraba cada uno de sus movimientos, cada una de sus mentiras. La consideraba insignificante, desechable. Qué equivocada estaba. La madrastra creía que el talento de Emilia, si existía, era solo una distracción infantil, una pérdida de tiempo que debía ser erradicada para que la niña se concentrara en sus labores. Una vez, encontró un pequeño dibujo de una flor silvestre en un trozo de papel. «Emilia, ¿qué es esta tontería? ¿No tienes nada mejor que hacer que garabatear como una analfabeta? Esto no te dará de comer. Dedícate a lo que sabes hacer, que es limpiar y servir». Le espetó arrugando el dibujo y arrojándolo al fuego, mientras Emilia sentía el corazón desgarrársele en el pecho. Lo que Ágata no sabía era que cada dibujo quemado solo fortalecía la determinación de Emilia, que su mente era un lienzo donde se grababan con más fuerza las injusticias y los detalles de su vida, esperando el momento de ser revelados. Cuando esa habilidad saliera a la luz, cuando sus dibujos y sus observaciones se convirtieran en pruebas irrefutables, la sorpresa de Ágata y de todos aquellos que la habían subestimado sería monumental. Sus mandíbulas caerían, sus ojos se desorbitarían al comprender que la niña inútil era en realidad una genio de la observación, capaz de desenmascarar el más oscuro de sus secretos. La fachada de su fortuna y su reputación se desmoronaría ante el mundo, expuesta por la delicada mano de la huérfana a la que habían despreciado. ¿Qué clase de vida es esta? ¿Por qué mi destino es limpiar la suciedad de quienes me odian? Se preguntó Emilia, acurrucada en su cama, el frío de la noche calándose hasta los huesos. Las palabras de Ágata, sus miradas de desprecio, la risa cruel de sus hermanastras, resonaban en su cabeza como un eco maligno. Sentía un dolor físico en el pecho, una opresión que le impedía respirar con normalidad. Las lágrimas, calientes y amargas, se deslizaron por sus sienes,
empapando la almohada delgada. La humillación era una cicatriz que se grababa cada día más profundo en su alma, un veneno lento que amenazaba con paralizarla. Quería gritar, quería correr, quería desaparecer de esa mansión que se había convertido en su cárcel de oro. Pero cada lágrima, cada insulto, cada momento de dolor no la doblegaba, sino que forjaba una determinación inquebrantable en lo más profundo de su ser. No puedo permitir que me rompan. Namber-Papá me hubiera querido fuerte, valiente. Yo valgo más que sus desprecios. Recordaba las caricias de su padre, su voz suave, el único refugio que había conocido. Y ahora, todo eso había desaparecido, reemplazado por la crueldad de Ágata. Una punzada de rabia, fría y calculada, comenzó a bullir en su estómago. La resignación se desvanecía, reemplazada por una chispa de rebeldía. ¿Cómo pueden ser tan crueles? ¿Por qué me odian tanto? No es normal. No es solo que no me quieran. Hay algo más, algo oscuro detrás de su ensañamiento. Lo siento aquí, pensó, apretando una mano contra su pecho. La duda se sembró en su mente. ¿Era posible que su destino fuera más que solo ser una carga? ¿Que la razón de la crueldad de Ágata fuera más profunda que la simple aversión? Siento que hay un secreto que me mantiene prisionera aquí, no solo su odio. Necesito encontrarlo. No puedo vivir así. No quiero vivir así. Pero, ¿cómo? ¿Cómo una niña como yo puede enfrentarse a una mujer tan poderosa y malvada? La impotencia la inundaba, pero la imagen de su padre, su sonrisa amorosa, le daban la fuerza para seguir adelante. Lo descubriré. Lo juro. Y cuando lo haga, la verdad me hará libre. La determinación era ahora una llama ardiente que consumía su miedo, dándole una claridad aterradora. El día a día de Emilia en la mansión era una coreografía de opresión y silencio. Se levantaba con las primeras luces del alba, sus músculos doloridos por la cama de paja y el frío que se colaba por las rendijas de su pequeño cuarto en el ático. El suelo de madera vieja crujía bajo sus pies descalzos, mientras se deslizaba por los pasillos, un fantasma en su propio hogar. Sus tareas eran interminables. Desde el amanecer hasta la medianoche, su vida se reducía a limpiar los vastos salones, pulir la plata reluciente, lavar montañas de ropa y servir a la mesa con una obediencia forzada. El aroma a cera fina y flores frescas en la mansión, que para otros sería un lujo, para Emilia era una tortura, un recordatorio constante de la opulencia que la rodeaba y de la miseria en la que vivía. Sus manos, pequeñas y maltratadas, eran el único motor de su existencia, moviéndose con una precisión silenciosa, cada gesto un acto de supervivencia. En la mesa del desayuno, la escena se repetía con una crueldad monótona. Ágata, con su vestido de seda impecable, y sus hijas Clara y Sofía, con sus risas agudas, se deleitaban en exhibir su desprecio. Emilia, ¿traerás mi té con la leche a la temperatura correcta hoy? La última vez estaba tibio. Casi me mata, exclamaba Clara, la hermanastra mayor, con una voz afectada que imitaba a su madre. Sofía, la más pequeña, solía empujar su plato de tostadas con mermelada, mirándola con disgusto. Marta, la cocinera, hace el café, pero Emilia es la que lo sirve. Debería aprender a no estropear las cosas. Las otras empleadas de la casa
por miedo a Ágata, se limitaban a ignorar a Emilia o a lanzarle miradas de lástima sin acción. Emilia sentía el calor de la vergüenza subir por su cuello, pero mantenía los ojos bajos, la espalda recta, su rostro una máscara de sumisión. El nudo en su garganta era tan espeso que le costaba tragar el bocado de pan seco que se le permitía comer. Cada uno de estos momentos, cada comentario cruel, era un puñal en su joven corazón, un dolor acumulativo que la empujaba al límite de su resistencia. Por la tarde, las humillaciones se intensificaban. Ágata tenía la costumbre de convocar a Emilia a su estudio, no para tareas específicas, sino para ejercer su poder. Emilia, ¿acaso crees que esta mansión se mantiene sola? Eres un gasto, una boca más que alimentar. No me defraudes con tu pereza. Mis ojos están en ti siempre. Su voz era un silbido. Sus ojos se clavaban en Emilia como dagas. Emilia sentía la mirada de Ágata como un peso físico sobre sus hombros, una presión constante que la asfixiaba. Quería gritarle que trabajaba desde el amanecer hasta la noche, que su cuerpo le dolía, que no conocía la pereza, pero se mordía la lengua, sus puños apretados bajo el delantal, sus uñas clavándose en sus palmas. Una vez, mientras Emilia limpiaba el salón, escuchó a Ágata hablar por teléfono. Su voz, antes melosa, se volvió fría y autoritaria. Sí, los papeles están listos. La niña es una carga, un estorbo. No se preocupe, la enviaremos lejos, a un lugar donde no cause problemas. Y nadie preguntará. Emilia se congeló. ¿La enviaría lejos? ¿A dónde? Un escalofrío de terror le recorrió la espalda. Sentía la respiración entrecortada, el corazón galopando contra sus costillas. La conversación se interrumpió de repente, cuando Ágata se dio cuenta de que Emilia estaba cerca. La madrastra la miró con una furia fría. «Emilia, no tienes nada mejor que hacer que escuchar conversaciones ajenas. ¡Fuera! Ve a limpiar el sótano y no salgas hasta que no quede ni una mota de polvo». Emilia se apresuró a obedecer, su mente en un torbellino, su cuerpo tembloroso, pero supo que esas palabras no eran un simple regaño, eran una sentencia. La mansión, antes su prisión de oro, se había convertido en un campo de batalla, y ella, la huérfana silenciosa, estaba a punto de ser desechada como un objeto inútil. Fue en el frío y húmedo sótano de la mansión, el mismo lugar al que Ágata la había desterrado, donde Emilia encontró el hilo de Ariadna que la guiaría fuera de su laberinto de opresión. Mientras limpiaba los estantes polvorientos y telarañas, su mano rozó un libro viejo, encuadernado en cuero desgastado. No era un libro cualquiera, era un álbum de bocetos. Al abrirlo, sus ojos se encontraron con dibujos que le resultaron extrañamente familiares, paisajes, retratos, y en una de las últimas páginas, un lirio, el mismo lirio que su padre siempre dibujaba para ella, el mismo que estaba grabado en el pequeño medallón que su verdadera madre le había dado antes de morir, y que Emilia llevaba siempre oculto bajo su blusa, su único vínculo con su pasado. El estilo de los dibujos, la forma en que se capturaba la luz, la sensibilidad en cada trazo, era asombrosamente similar al suyo. Una punzada de incredulidad, mezclada con una emoción abrumadora, la invadió. ¿Quién era el autor? ¿Y por qué sus dibujos eran tan parecidos a los suyos?
Mientras revisaba el álbum, una hoja suelta cayó al suelo. Era una fotografía descolorida. En ella, una mujer joven, radiante, sonreía mientras sostenía un cuadro. La mujer tenía los mismos ojos verdes de Emilia, la misma forma de la barbilla. Y el cuadro que sostenía era una pintura de un campo de lirios, con un estilo inconfundiblemente similar a los bocetos del álbum. El corazón de Emilia se desbocó. Era idéntica a su madre en las pocas fotos que recordaba, pero más joven, más vibrante. Y su padre siempre hablaba de su madre como una talentosa artista. En ese mismo instante, los ecos de una conversación que había oído entre Ágata y su abogado hacía semanas resonaron en su mente. La herencia de la niña, el arte. Asegúrate de que no quede rastro de su madre. Las palabras adquirieron un nuevo y escalofriante significado. Emilia sintió una oleada de mareo, una mezcla de horror y una chispa de esperanza que le quemaba el pecho. Su respiración se volvió errática. El aire del sótano parecía volverse denso y pesado. No era solo la crueldad de Ágata, era una conspiración, un robo de su identidad, de su legado. Las piezas comenzaron a encajar con una rapidez aterradora. La semejanza de los dibujos, la foto de su madre, la conversación de Ágata. Ella me robó. Ella me robó mi herencia, mi historia, mi madre. Pensó, la voz interior un grito mudo de furia y dolor. El dolor era tan agudo que le hizo apretar el álbum contra su pecho, como si intentara detener una hemorragia. La incredulidad se transformó en una rabia fría y controlada, un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarla. Se preguntaba a sí misma, con una lucidez inusual para su edad: ¿es posible que todo este sufrimiento, toda esta humillación, haya sido para ocultar la verdad? ¿Para despojarme de lo que es mío por derecho? Si es así, no me detendré. Lo juro por el recuerdo de mi padre y mi madre. Ágata, te vas a arrepentir de haberme subestimado. La semilla del cambio había germinado, y la determinación se había convertido en un fuego inextinguible. Este no era solo un descubrimiento, era una llamada a la guerra. El proceso de la transformación de Emilia, de huérfana subyugada a detective implacable, fue un acto de audacia y paciencia sobrehumana, forjado en el crisol de la desesperación. Su primer objetivo era entender la magnitud del engaño, descifrar los secretos de su propia familia. El álbum de bocetos de su madre se convirtió en su mapa, el lirio en el medallón, su brújula. Las noches en la mansión se convirtieron en su verdadero campo de batalla. Después de que Ágata y sus hijas se retiraban, Emilia se deslizaba sigilosamente por los pasillos, un fantasma silencioso en la opulenta oscuridad. Su primera investigación se centró en el estudio de su padre, un lugar que Ágata mantenía cerrado con llave, pero que, a través de una ventana alta, Emilia había notado que contenía más libros y documentos de los que recordaba. Usando una horquilla de pelo y una habilidad sorprendente, lograda con horas de práctica secreta en el ático, logró abrir la cerradura un día, mientras Ágata estaba de compras. El estudio era un caos de papeles y polvo, como si alguien hubiera intentado borrar un rastro. Emilia, con su mente de artista y su memoria fotográfica, comenzó a escanear los documentos. Encontró viejas cartas de su padre,
cuadernos de bocetos de su madre que databan de su juventud, y lo más importante, un diario escondido bajo una tabla suelta del suelo. El mismo truco que su padre le había enseñado de niña para esconder sus pequeños tesoros. El diario, escrito por su madre, revelaba la verdad. Ella no era simplemente una artista, sino la heredera de una vasta fortuna familiar, dueña de una galería de arte de renombre y una serie de valiosas propiedades. Pero el diario también hablaba de una sociedad incómoda con el padre de Ágata, y luego del miedo, de amenazas veladas, de un accidente que la había dejado postrada poco antes de morir, y de una cláusula en su testamento donde dejaba todo a Emilia, con la condición de que fuera administrado por un tutor de confianza hasta su mayoría de edad, y que nadie ajeno a la familia tuviera acceso a su fortuna. El nombre de Ágata y el de su padre se mencionaban como aquellos que habían intentado manipular a su madre en sus últimos días. Fraude. Todo ha sido una farsa desde el principio. Swing Emilia, el corazón martilleando contra sus costillas. No solo me robaron mi vida, me robaron mi herencia. Esto es más grande de lo que imaginé. El dolor se mezclaba con una rabia gélida, alimentando su determinación. La recolección de pruebas se volvió sistemática. Emilia buscó documentos bancarios, escrituras de propiedad, actas de la galería. Descubrió que la galería de su madre había sido vendida a una empresa fantasma, cuyo único accionista era el padre de Ágata. Las propiedades, supuestamente hipotecadas y perdidas, habían sido discretamente transferidas a nombres que no aparecían en ningún registro público, pero cuyas firmas ella reconocía como las del abogado de la familia y el notario de Ágata. Los números, las fechas, los nombres, todo se registraba en su mente con una claridad aterradora. Había noches en las que el cansancio la invadía. Sus ojos le ardían, la cabeza le palpitaba con el esfuerzo. Cada papel, cada cifra, es un ladrillo que estoy construyendo para mi libertad. Pero, ¿cómo hago que alguien me crea? ¿Quién va a escuchar a una huérfana sin nada? Su monólogo interno era una batalla constante entre la esperanza y la desesperación. Los obstáculos eran constantes y amenazantes. Una noche, mientras copiaba discretamente una escritura de propiedad con un lápiz y un trozo de papel, escuchó pasos acercándose. Era el viejo mayordomo, el señor Peterson, haciendo su ronda nocturna. Un hombre de rostro adusto y modales impecables, pero de lealtad incuestionable a Ágata. Emilia se escondió rápidamente detrás de un pesado cortinaje, el corazón desbocado en su pecho. El señor Peterson entró en el estudio, encendió la luz y sus ojos, agudos a pesar de la edad, se posaron en la silla ligeramente movida y en el brillo tenue de un objeto en el suelo. Su lápiz. El mayordomo se inclinó lentamente, recogió el lápiz y lo examinó. Emilia contuvo la respiración. El pánico la atenazaba. ¿La había visto? ¿Sabía él algo? Por un momento que se sintió eterno, Peterson dudó, su mirada recorriendo el estudio. Luego, con un suspiro apenas audible, apagó la luz y se fue, murmurando sobre la imaginación que juega malas pasadas. Emilia esperó varios minutos antes de salir de su escondite. Sus piernas temblaban, su cuerpo cubierto de un sudor frío. Casi me atrapan. No puedo permitirme un error. Otro retroceso significativo.
ocurrió cuando Emilia intentó contactar a un antiguo empleado de la galería de su madre, un hombre que aparecía en varias fotos antiguas y parecía ser de confianza. Logró encontrar una vieja agenda con un número de teléfono. Discretamente, durante una salida al mercado para hacer un encargo para Ágata, encontró una cabina telefónica. Con el corazón en la garganta, marcó el número. Una voz anciana y débil contestó. Emilia intentó explicar quién era, pero la voz se volvió distante. Luego cortó la llamada. Al día siguiente, Ágata la miró con una sonrisa gélida. Me han informado de que has estado haciendo llamadas inapropiadas. Te recuerdo, Emilia, que tu vida aquí está bajo estricta supervisión. Cualquier desobediencia y te arrepentirás. No hay nadie que pueda ayudarte fuera de estas paredes. Emilia sintió la desesperación invadirla. ¿Cómo lo supo? ¿Estaba vigilada? ¿Su madrastra tenía contactos en todos lados? Estoy sola, completamente sola, pensó. Una punzada de angustia la invadió. Pero no puedo rendirme. Las pruebas son abrumadoras. Necesito una estrategia para hacer que todo esto salga a la luz sin que me aplasten antes. Su mente se volvió un torbellino de planes, de escenarios, de riesgos. Cada error era una lección. Cada amenaza, una razón más para luchar. Con el peso de su recién descubierto pasado y la abrumadora evidencia que había acumulado, Emilia comprendió que su lucha era solitaria, pero no podía ser así por mucho tiempo. Necesitaba aliados, personas con el poder y la influencia para enfrentarse a la maquinaria de corrupción de Ágata. El destino, o quizás una mano invisible de justicia, puso a la primera pieza del rompecabezas en su camino. Un día, mientras Emilia acompañaba a Ágata y a sus hermanastras de compras en el exclusivo centro comercial, su madrastra la envió a buscar un pañuelo de seda que había olvidado en el coche. Mientras regresaba al auto, Emilia, con la cabeza gacha, tropezó y los valiosos paquetes que llevaba cayeron al suelo. En ese momento, un hombre alto, de mediana edad, con una elegancia discreta y unos ojos de un azul profundo, que denotaban una rara amabilidad, se detuvo para ayudarla. Era Liam Thorne, un millonario filántropo conocido por su discreción y su implacable búsqueda de la justicia, especialmente en casos de tráfico de personas y abusos contra niños. Liam había fundado varias organizaciones secretas dedicadas a desmantelar redes criminales que operaban bajo la fachada de respetabilidad. Él no buscaba la gloria, buscaba la verdad y la redención. Mientras recogía los paquetes, sus dedos rozaron los de Emilia. Liam notó sus manos, pequeñas, pero con la piel áspera, y pequeñas cicatrices, inusuales para una niña que parecía pertenecer a una familia acomodada. Sus ojos se encontraron con los de Emilia, y en esa mirada, Liam vio no solo el cansancio, sino una inteligencia inusual, una profundidad que lo intrigó. ¿Estás bien, pequeña?, Drenia preguntó, su voz suave y preocupada. Emilia solo asintió, acostumbrada a la invisibilidad. Ágata, al ver la escena, se apresuró a intervenir, su sonrisa melosa y falsa. «Oh, señor Thorne, qué coincidencia. Esta es mi sobrina. Un poco torpe, disculpe las molestias». Ágata le lanzó una mirada gélida a Emilia, una advertencia. Pero Liam, con su agudeza de observador, notó la tensión en la mandíbula de Emilia.
la forma en que sus ojos se desviaron de los de Ágata, y la extraña forma en que la madrastra la llamó sobrina, con un tono casi despectivo. Había algo que no encajaba. La primera semilla de duda se sembró en la mente de Liam. Días después, Liam, movido por su intuición, investigó discretamente a la familia de Ágata y encontró inconsistencias. La fortuna, la supuesta sobrina. Decidió contactar a Emilia. Se apareció en la mansión, disfrazado de inversor, interesado en las propiedades de Ágata. Mientras ella lo recibía, Liam se las arregló para dejar una pequeña tarjeta con un número de teléfono en un lugar discreto, donde sabía que Emilia limpiaría. Era un riesgo, pero su instinto le decía que valía la pena. Emilia, al encontrar la tarjeta, sintió un escalofrío de esperanza. Llamó a Liam desde una cabina pública, su voz apenas un susurro. «Usted es el señor Thorne. Yo necesito ayuda. Mi nombre es Emilia. Y mi madrastra es una criminal». Así comenzó una serie de encuentros secretos. Liam escuchó la historia de Emilia con una paciencia infinita, sus ojos de experto analizando cada detalle, cada inconsistencia en el relato de Ágata. Vio los bocetos de Emilia, las caricaturas de la madrastra y del abogado, y se dio cuenta del extraordinario talento de la niña y de la magnitud de la injusticia. «Emilia», le dijo Liam, su voz grave y seria, «no te preocupes. Te creo. Y no estás sola. Lo que te hicieron es imperdonable. Vamos a conseguir justicia». La confianza se forjó en la vulnerabilidad de Emilia y en la implacable determinación de Liam. Liam, que había perdido a un familiar cercano por una estafa similar y que ahora dedicaba su vida a desmantelar esas redes, encontró en Emilia la personificación de la inocencia maltratada que buscaba redimir. La segunda alianza crucial fue con la señora Elena Montoya, una anciana y reconocida restauradora de arte, famosa por su ojo infalible para las falsificaciones y su integridad intachable. Elena había sido una amiga cercana de la madre de Emilia, y había sido ella quien había descubierto y nutrido el talento artístico de la madre. Liam, a través de sus contactos, encontró a Elena y le presentó el caso de Emilia, mostrándole los bocetos de la niña y el álbum de su madre. Cuando Elena vio los dibujos de la madre de Emilia y luego los de la propia Emilia, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi querida Sofía, y esta niña, es su hija, tiene su mismo talento, la misma alma», Zrenia exclamó, conmovida hasta lo más profundo. Elena había guardado durante años una sospecha latente sobre la muerte de su amiga y la repentina adquisición de la galería de arte por parte del padre de Ágata. Tenía copias de documentos antiguos, catálogos de obras de arte que habían desaparecido de la galería de la madre de Emilia, y conocía los secretos del mercado de arte fraudulento. Ella misma había sido testigo de la ambición desmedida de la familia de Ágata. «Por el recuerdo de tu madre y por la justicia, te ayudaré, pequeña», le dijo Elena a Emilia, su voz firme. Las interacciones entre Emilia, Liam y Elena eran constantes, estratégicas. Elena aportaba la experticia artística y la prueba de la autenticidad de las obras de arte, así como el conocimiento del mercado negro donde se vendían las obras robadas. Liam aportaba los recursos legales, la investigación financiera y la estrategia para infiltrar el mundo de Ágata.
Emilia, con su memoria y su talento, era el corazón de la operación, la testigo clave, la portadora de la verdad. Juntos, se prepararon para desmantelar la red de mentiras y recuperar lo que era legítimamente de Emilia. A medida que la red se cerraba sobre Ágata, la tensión en la mansión se volvió insoportable, un aire pesado que presagiaba la tormenta. Ágata, con su radar para la intriga siempre activado, comenzó a sentir la presión de una amenaza invisible, una sombra que se cernía sobre su impecable existencia. Su paranoia, siempre latente bajo la superficie de su pulcra arrogancia, se manifestaba en una crueldad aún mayor hacia Emilia y en confrontaciones directas, cargadas de veneno. Una tarde, Ágata encontró a Emilia en la biblioteca, organizando los libros. Emilia, con su mente de artista, había notado un libro en particular, una edición rara que su madre había amado, y que tenía una dedicatoria oculta. Ágata, al verla cerca de sus preciados volúmenes, la fulminó con la mirada. Emilia, ¿acaso crees que esta biblioteca es un lugar para mentes como la tuya? Tu lugar es con el jabón y el plumero. He notado que te detienes demasiado. ¿Acaso estás buscando algo que no te pertenece? Mis joyas están todas contadas. Su voz era un silbido, sus ojos un par de dagas. Emilia sintió el ardor en sus mejillas. Una ola de indignación la invadió, pero logró mantener la calma. Disculpe, señora. Solo estaba ordenando. No busco nada más que cumplir mis tareas. Ágata se acercó a ella, su aliento a menta y perfume caro invadiendo el espacio personal de Emilia. No me mientas, huérfana. Tengo la sensación de que has estado husmeando más de lo debido. Si descubro que estás intentando algo, te juro que te arrepentirás de haber nacido. La amenaza fue directa, brutal. Emilia sintió el corazón martillear contra sus costillas, el sudor frío perlaba su frente, pero su mirada se mantuvo firme, oculta bajo sus largas pestañas. ¿Saben algo? Se están volviendo imprudentes. Esto es bueno, pero también peligroso, pensó, su monólogo interno inundado de una nueva urgencia. Debo actuar rápido. Sus amenazas son el eco de su propio miedo. El plan debe ser ejecutado ahora. Días después, la presión escaló. El señor Peterson, el mayordomo, que había sido interrogado por los abogados de Liam bajo la apariencia de una investigación de rutina, se volvió aún más hosco y vigilante. Ágata y el abogado de la familia, el señor Ramírez, tuvieron una discusión acalorada en el salón principal. Emilia, escondida detrás de una cortina, escuchó cada palabra. Alguien está husmeando, Ramírez. Liam Thorne. ¿Qué sabe ese hombre? Y la niña, la huérfana. Estoy segura de que ella está involucrada de alguna manera. Es demasiado lista para su bien, bramó Ágata, su voz desquiciada, raspada por la histeria. Ramírez intentó calmarla. Cálmese, señora. Thorne no tiene pruebas concluyentes. ¿Y la niña? ¿Qué podría hacer una niña? Estamos protegidos por años de manipulaciones legales. Ella no tiene nada. La arrogancia del abogado era tan palpable como la histeria de Ágata. Emilia sintió una punzada de rabia. «Me subestiman. A la huérfana. A la que no puede hacer nada», pensó, sus puños apretados, sus uñas clavándose en sus palmas. La confrontación final antes del clímax ocurrió cuando Ágata,
intentó enviar a Emilia a una escuela lejana, una tapadera para un internado en el extranjero conocido por su disciplina extrema y sus conexiones con el mercado negro de adopciones. Emilia, he arreglado para que vayas a una prestigiosa escuela en Suiza. Necesitas una educación adecuada. Empacarás tus cosas esta noche. El coche te espera al amanecer. Su voz era fría, su sonrisa más venenosa que nunca. Emilia supo que era un intento de deshacerse de ella para siempre. Sintió el pánico, el terror de ser enviada lejos, de perder su oportunidad de justicia. Pero esa amenaza, en lugar de paralizarla, desató una determinación férrea. No lo haré, pensó. No me iré sin luchar. No me van a robar mi vida de nuevo. Ya no soy la niña que pueden vender. Soy la hija de mi madre. Y el momento de la verdad ha llegado. Es ahora o nunca. Voy a hacer que paguen por cada lágrima, por cada noche de frío, por cada día de humillación. Esto no es solo justicia, es mi libertad, mi vida, mi legado. La chispa de determinación en los ojos de Emilia se había convertido en una llama furiosa, lista para encender la mecha de la vindicación. El día del clímax, la ciudad entera bullía con el frenesí de la subasta de arte de primavera, el evento más esperado del calendario social, donde la alta sociedad se reunía para adquirir piezas exclusivas y, por supuesto, para exhibir su estatus. La galería principal, conocida por su opulencia y su aire exclusivo, era un hervidero de coleccionistas, críticos y figuras influyentes, todos vestidos con sus mejores galas, el aroma a perfumes caros y el tintineo de las copas de champán creando una sinfonía de superficialidad. Ágata, en el centro del salón, con un vestido deslumbrante y un collar de diamantes que rivalizaba con los focos, sonreía con su habitual falsa cordialidad, codeándose con los asistentes y jactándose de la donación de una de sus piezas más valiosas a la causa benéfica de la noche. Ella era la anfitriona perfecta de su propio engaño. Emilia, con la ayuda de Liam, había sido introducida en el evento como parte de un equipo de jóvenes talentos artísticos. Iba vestida con un sencillo pero elegante vestido negro que la hacía parecer una joven estudiante de arte, su cabello recogido en una trenza pulcra, sus ojos más vivos que nunca, observando cada detalle. Liam, su mentor y protector, estaba a su lado, discreto pero imponente, su mirada tranquila pero firme. Elena, la restauradora de arte, se movía entre los críticos, sembrando sutilmente las primeras dudas sobre la autenticidad de algunas obras que Ágata había prestado para la subasta. Cuando la subasta estaba a punto de comenzar, con el martillo ya en alto para la primera pieza, Liam, con una maestría silenciosa, activó un dispositivo, la pantalla gigante que servía de fondo para las obras de arte y que ahora mostraba la pieza principal que Ágata había donado, parpadeó. Un murmullo de confusión se extendió por el salón. Ágata, en el estrado, sonrió con nerviosismo. «Disculpen, parece que tenemos un pequeño problema técnico». Pero no era un problema. La pantalla se iluminó con una serie de imágenes que helaron la sangre de los presentes. La primera imagen era el testamento original de la madre de Emilia, la reconocida artista Sofía Romero, donde se legaba toda su fortuna y la galería a su hija, Emilia. Debajo aparecían documentos notariales con firmas falsificadas,
que transferían todo a la familia de Ágata. Luego, una serie de diapositivas que mostraban la desaparición de obras de arte valiosas de la galería original, piezas que luego reaparecían, misteriosamente, en colecciones privadas de socios de Ágata, o bajo nombres falsos en ventas ilegales. Y entonces, la imagen cambió. Apareció una de las caricaturas de Emilia, la madrastra con un ojo avaricioso y una sonrisa cruel, superpuesta con fotografías de Ágata en la mansión, destacando el collar de diamantes que llevaba puesto y la joya que tenía en el anillo, un lirio idéntico al del medallón de Emilia y al de los dibujos de su madre. La conexión era innegable, devastadora. La evidencia era clara. No solo le habían robado su herencia, sino que el imperio de Ágata estaba construido sobre el arte y el legado de su verdadera madre. Las reacciones en el salón fueron un estudio en el caos controlado. Ágata, en el estrado, se quedó petrificada. Su rostro, antes maquillado con perfección, palideció hasta un color cadavérico. Sus ojos, antes llenos de falso orgullo, se desorbitaron, inyectados en sangre, intentando comprender la magnitud de la catástrofe. La sonrisa forzada se transformó en una mueca de incredulidad, luego de terror absoluto. Mentiras, todo es una vil calumnia, un montaje, seguridad. Balbuceó, su voz aguda y quebrada por el pánico, sin un ápice de autoridad. Sus manos temblaban incontrolablemente, agarrándose al atril como si su vida dependiera de ello. Intentó abalanzarse hacia la pantalla, como si pudiera borrar la verdad con sus propias manos, pero un guardia de seguridad, previendo el intento, la detuvo discretamente. La imagen de su furia impotente se reflejaba en los ojos horrorizados de los presentes. El señor Ramírez, el abogado de la familia, sentado en la primera fila, se desplomó en su silla, el rostro de un blanco enfermizo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Sus manos temblaban mientras intentaba sacar su teléfono para hacer una llamada, pero el sudor frío le resbalaba por la frente y su cuerpo entero se encogía bajo el peso de la revelación. Susurros de negación escaparon de sus labios, pero estaban ahogados por el clamor creciente del salón. Clara y Sofía, las hermanastras de Emilia, se quedaron inmóviles. Sus risas vacías se habían congelado. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora mostraban una mezcla de confusión y miedo. Sofía, la más joven, se aferró al brazo de su hermana, sus ojos buscando una explicación que nadie podía dar. Los invitados, la crema innata de la sociedad que minutos antes había admirado a Ágata, reaccionaron con un clamor de sorpresa, luego de indignación. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de horror. Algunos se pusieron de pie, alejándose de Ágata como si su presencia fuera tóxica. Otros sacaron sus teléfonos, grabando la escena, el escándalo del siglo. El silencio inicial, el shock, se rompió por un coro de indignación, de chismorreo apenas velado. Increíble. Zrenia, siempre lo sospeché. Zrenia, qué bajeza. Zrenia resonando en el elegante salón. En medio de todo Emilia, la que había sido invisible, la huérfana despreciada, dio un paso al frente. Su mirada, llena de una calma inquebrantable y una autoridad recién encontrada, se fijó en Ágata, cuyos ojos, ahora llenos de una furia impotente y un odio visceral, se cruzaron con los de su hijastra.
Emilia tomó un micrófono que Liam, con un gesto imperceptible, le ofreció. Su voz, clara y serena, pero con una firmeza que hizo eco en el salón, resonó por encima del caos, un susurro que silenció a todos. Mi madrastra, Ágata, no solo me robó mi infancia y me vendió como esclava. Ella me despojó de la herencia legítima de mi madre, mi verdadera madre, Sofía Romero. La fortuna de la que hoy alardea cada obra de arte en este salón es un robo, una farsa construida sobre la mentira y el sufrimiento. Las palabras cayeron como martillazos finales. En ese mismo instante, las puertas principales del salón se abrieron. Agentes de policía y representantes del fiscal, alertados previamente por Liam y sus abogados, entraron con determinación. Se dirigieron directamente hacia el estrado, hacia Ágata y el señor Ramírez. Ágata Velasco, queda usted arrestada por cargos de fraude, falsificación de documentos, conspiración y tráfico de personas. Señor Elías Ramírez, usted también queda arrestado por complicidad. Las palabras del oficial fueron el golpe de gracia. Las esposas de metal brillante se cerraron alrededor de las muñecas temblorosas de Ágata, quien rompió en un sollozo histérico, sus gritos resonando mientras era escoltada fuera del escenario, su rostro desfigurado por el llanto, la humillación y la vergüenza. El señor Ramírez, pálido y tembloroso, fue llevado de la misma manera. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que habían sido alertados e infiltrados en la gala, estallaron, inmortalizando el momento exacto de su humillación. El cambio de poder fue completo y devastador. La subasta de arte, el escenario de la avaricia, se había transformado en el escenario de la justicia, y Emilia, la huérfana resiliente, se había erigido como la dueña de la verdad y el destino de quienes la habían despreciado. La caída de Ágata fue un derrumbe absoluto, un espectáculo público y visceral que se extendió por semanas, dejando un rastro de destrucción y vergüenza. Los días que siguieron a la escandalosa subasta se transformaron en un frenesí mediático sin precedentes, donde los titulares de los periódicos gritaban sin cesar: «La dama de la noche desenmascarada», «El imperio del fraude», «Ágata Velasco, la madrastra cruel», «Niña vendida, la verdadera historia», «Detrás de la fortuna de la Vega». Las imágenes de Ágata, con el rostro hinchado por el llanto y la vergüenza, su cabello desordenado, esposada y escoltada por la policía, inundaron cada pantalla, cada revista, cada portal de noticias. Su nombre, antes asociado al lujo y la distinción, se convirtió en sinónimo de hipocresía, maldad y un nivel de crueldad que helaba la sangre. La investigación legal se desató con una fuerza imparable, una avalancha de justicia. El bufete de Ricardo Solís, con la evidencia irrefutable de los documentos que Emilia había memorizado y los bocetos que probaban la falsificación, y el testimonio experto de Elena Montoya, desenterró capas y capas de fraude que se extendían por décadas. Se descubrió que Ágata y su padre no solo habían falsificado el testamento de la madre de Emilia, sino que habían creado un complejo entramado de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales para desviar el vasto patrimonio de la familia Romero, incluyendo valiosas obras de arte que habían sido vendidas en el mercado negro. Los testimonios de antiguos empleados, de galeristas y hasta de algunos de los compradores de arte
a quienes se les presentó la evidencia de las falsificaciones y los robos, corroboraron la magnitud del engaño. La fortuna que Ágata había exhibido con tanta arrogancia se desvanecía ante sus ojos. Todas sus propiedades fueron embargadas, sus cuentas congeladas, sus joyas incautadas como evidencia y para restitución. El juicio fue un circo mediático, seguido minuto a minuto por la nación, que no podía creer la magnitud de la traición y la crueldad. Emilia testificó con una calma, una claridad y una dignidad que contrastaban brutalmente con la histeria y la negación de Ágata. Sus palabras, precisas y cargadas de la emoción contenida de años de sufrimiento, pintaron un cuadro desgarrador de su infancia robada, de la venta forzosa y de la conspiración para despojarla de su legado. Ágata, sentada en el banquillo de los acusados, se veía cada día más demacrada. Su figura antes impecable ahora encogida, su mirada antes gélida ahora llena de terror. Intentó culpar a Emilia de locura y resentimiento, pero sus acusaciones sonaban huecas ante la abrumadora evidencia y el testimonio irrefutable de Liam Thorne y Helena Montoya. Las lágrimas que derramaba eran de autocompasión, no de un arrepentimiento genuino. El señor Ramírez, su cómplice, intentó negociar una reducción de pena revelando más detalles sobre la red de tráfico de personas y la venta de menores. La sentencia fue contundente e implacable. Años de prisión para Ágata y el señor Ramírez, multas millonarias y la restitución total de la herencia. La sentencia fue contundente e implacable. Años de prisión para Ágata y el señor Ramírez, multas millonarias y la restitución total de la herencia de Emilia, más una compensación por daños morales y perjuicios incalculables. Ágata, la mujer que había vivido en un palacio, ahora se enfrentaba a una celda fría y a la monotonía brutal de la vida carcelaria. Los informes filtrados de su vida en prisión eran desoladores. Ágata, incapaz de adaptarse, sufría de ansiedad y ataques de pánico constantes. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por la amargura, la desesperación y la degradación. Sus propias hijas, Clara y Sofía, la visitaron una sola vez en prisión, movidas más por la curiosidad morbosa que por el afecto. La visión de su madre, desaliñada y quebrada, las impactó. No hubo abrazo, solo un intercambio de palabras frías. Los amigos de la alta sociedad de Ágata la abandonaron por completo. El estigma de su crimen era demasiado grande. El mundo que la había reverenciado y envidiado ahora la despreciaba abiertamente, y su caída se convirtió en una trágica advertencia sobre la avaricia desmedida, la traición familiar y la cruel deshumanización que el dinero puede provocar. Emilia no sintió regocijo en el sufrimiento de Ágata, sino una profunda y dolorosa tristeza por la hermana que había sido consumida por la oscuridad, y una sensación de que, al fin, la balanza de la justicia se había equilibrado. El amanecer de la nueva vida de Emilia no llegó con una explosión de lujo, sino con la serena luz de la sanación y el propósito. El vasto patrimonio de su madre, Sofía Romero, fue restituido a Emilia, no solo las propiedades y las cuentas bancarias, sino también la valiosa galería de arte y la extensa colección de obras que habían sido robadas y dispersadas. Pero Emilia no eligió sumergirse en la alta sociedad ni en la ostentación que Ágata había anhelado. En cambio,
Su victoria fue una redención y un legado. Con el apoyo incondicional de Liam Thorne, su mentor, protector y ahora una figura paterna, Emilia se dedicó a la sanación. Él estableció un fideicomiso para ella, asegurando su estabilidad financiera y una educación que le había sido negada. Emilia estudió arte, historia y derechos humanos, convirtiéndose no solo en una artista talentosa, sino en una voz poderosa. Su primer gran proyecto fue la reapertura de la galería de su madre, a la que renombró Galería Lirio de Esperanza. No era solo un espacio de arte, sino un santuario donde exhibía no solo las obras recuperadas de su madre y otros artistas, sino también el trabajo de jóvenes talentos emergentes de entornos desfavorecidos, a quienes ella misma becaba y guiaba. Su arte personal, antes marcado por el dolor y la oscuridad, floreció con colores vibrantes y temas de resiliencia, belleza y esperanza. Sus dibujos, que antes habían sido su arma secreta, ahora eran herramientas de cambio, exponiendo injusticias a través de la belleza y la verdad. Emilia, la niña que había sido vendida, dedicó una parte significativa de su fortuna a la filantropía. Fundó la Fundación Raíces Fuertes, una organización dedicada a combatir el tráfico de personas, especialmente de menores, y a proporcionar refugio, educación y apoyo legal a niños y adolescentes que habían sido víctimas de abusos y explotación. Creó programas de arte-terapia para ayudar a los jóvenes a procesar sus traumas, y ella misma impartía clases, compartiendo su historia y su pasión. Su oficina, un espacio luminoso en la planta baja de la Galería Lirio de Esperanza, era un hervidero de actividad, lleno de risas de niños, el aroma a pintura y la energía de la esperanza. Hubo reencuentros significativos que marcaron su camino. Clara y Sofía, sus hermanastras, que habían sido despojadas de su opulencia por la caída de Ágata y ahora vivían una vida modesta, la buscaron. No había arrogancia en sus ojos, sino una vergüenza palpable y un atisbo de arrepentimiento. Emilia, lo siento mucho, por todo. Éramos unas tontas. Crecimos en la mentira, le dijo Clara, su voz apenas un susurro. Sofía, la más joven, lloró, pidiendo perdón. Emilia las escuchó con calma, sin rencor. Espero que la vida les enseñe lo que la riqueza no pudo, el valor de la compasión y la dignidad, les dijo, ofreciéndoles no una fortuna, sino una oportunidad de empezar de nuevo, un empleo en la fundación, si así lo deseaban. Algunas de las mujeres que habían compartido su cautiverio en el taller, ya liberadas gracias a las investigaciones de Liam, la buscaron. Emilia las acogió en su fundación, dándoles no solo empleo, sino una nueva familia, un sentido de pertenencia. La anciana trabajadora que le había dado las pistas en el taller, ahora vivía en una casita tranquila, cuidada por la fundación, sus últimos años en paz. Emilia, con Liam siempre a su lado como un faro de apoyo, era una figura respetada a nivel global. Su historia, la de la huérfana artista que se alzó contra la avaricia, se convirtió en un símbolo de esperanza para millones. Su vida no era una búsqueda de venganza, sino una ofrenda de justicia, un legado de compasión y arte. Su hogar, una casa llena de luz y risas de niños, era un testimonio de la paz que había encontrado. Sus manos, que una vez fueron marcadas por la servidumbre,
Ahora creaban belleza, curaban heridas y sostenían las manos de quienes más lo necesitaban. Y así, mi querido oyente, la historia de Emilia se alza como un monumento a la resiliencia del espíritu humano, a la inquebrantable fuerza del arte como vehículo de verdad y al poder redentor de la justicia. Nos recuerda que las apariencias engañan, que la riqueza sin moral es una pobreza del alma, y que la dignidad, la compasión y la perseverancia son las verdaderas fortunas que nadie puede arrebatar. La vida de Emilia, la niña que fue vendida y regresó para desmantelar un imperio de mentiras, es un faro que ilumina la oscuridad de la traición, un testimonio de que incluso desde el rincón más oscuro, la verdad puede surgir para cambiar el mundo. Que su voz, la voz del artista y la defensora, resuene en cada fibra de tu ser, inspirándote a nunca subestimar la fuerza silenciosa de quienes luchan con el corazón, y a recordar que la más grande de las victorias no es la acumulación de bienes, sino la vindicación del espíritu y la construcción de un legado de amor. Y así, con el eco de la justicia y la belleza resonando en el aire, Emilia siguió su camino, no solo como una sobreviviente, sino como una leyenda viva de la compasión y la integridad.